Sí. Te presento a Yeudi, nuestro paquitólogo. Ay, en verdad. Para que Wow, te lo pues sepa. vamos a Para que te hablar, lo qué sepa. chévere. Yeudi es nuestro paquitólogo. O sea, aquí nadie En mi sabe. época no había de eso, en los 80. Hola Yeudi, Hola, ¿cómo buenas. estás? Hoy Yo vamos a hablar feliz de estar paquitos, aquí. de paquitos románticos. Nada más era Susi, pero Archie entra. Sí, de hecho voy a hablar de Archie. Sí, lo qué tengo chulo. ahí. Bueno, antes de agradecer la invitación. Ay, gracias y por venir. realmente no puedo comenzar a hablar sobre cómics o de paquitos sin mencionar la nominación de Angela Bassett como mejor actriz de reparto de los Oscars, que realmente es algo icónico o histórico en el mundo de Marvel, porque es la primera actriz, aparte de una actriz negra, una actriz secundaria, donde en ella reposó la película sin ser de ella toda la carga actoral. Es decir, que Es que una dura esa mujer. Sí, Wow. realmente es una gran hazaña. Sí. Y esperamos que sea el primer Oscar que se lleve el UCM de Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, con esta participación. Pero hay muchos detractores de Marvel, de las películas de Marvel. Sí, Yo pero soy no uno de vamos a ellos. hablar de los ¿Tú detractores. eres doctora. uno de ellos? Sí, yo sí No soy uno vamos a hablar de pero- los detractores, vamos a hablar de los paquitos. Sí, Vamos yo a soy hablar de uno, los bueno, pero paquitos. para terminar, Nada, bueno. porque realmente no han sido muy fieles, pero a las historias originales. Ok. Pero lo que nos compete el día de hoy es hablar un poco sobre esas historias románticas que se nos ha presentado en las historietas o en los cómics. Y le presento algunas, unas clásicas y otras un poco más contemporáneas. que Fantomas también- tenía algo de romántico. Bueno, es que todos los superhéroes... Las mujeres de Diana, Fantomas. no, Diana, ¿no era que se llamaba la Sí, pareja de Fantomas? Diana, sí, pero es que todos los superhéroes, por una u otra vía, han tenido un tema amoroso. Amorosos. Es decir, que aunque traigo a colación dos cómics que tienen que ver, o dos historietas que tienen que ver con superhéroes, pero que son muy icónicas. Por eso quise relatarla. Comienzo mi listado hablando un poco sobre un personaje que crecimos todos, que es Popeye el Marino. Ay, Olivia. Popeye y Olivia. Olivia. Exacto, pero ¿qué pasa con Popeye y Olivia? Popeye fue, esta tira cómica, porque fue ideada primero para los periódicos, fue en el 1929. De hecho, se cree que Popeye fue la primera historia de superhéroes que se hizo. Entonces, ¿pero qué pasa? Popeye no era de Popeye la historia. Era de Olivia y su hermano que se llamaba Castor. Olivia Olivo y Castor Olivo y sus aventuras. Entonces, ¿qué pasa? En esas aventuras de Olivia y su hermano, Olivia tenía su novio, que se llamaba Han. Ajá. Entonces, la historia fue evolucionando en el New Yorker. La historia fue evolucionando. ¿Y qué pasa? Hams y Castor necesitaban hacer una travesía y contratan a un marino para que maneje el bote. El marino estaba inspirado en un personaje verídico, al vecino del que hacía quien ilustraba las viñetas, que él era un ex marino de Noruega que vivía en el barrio. Entonces él lo calcó y lo hizo tal cual. Lo único que tenía espinaca, que después se le puso la espinaca, y el marino lo único que fumaba su pipa. Pero ¿qué pasa? El personaje de Popeye fue teniendo importancia, la gente lo fue queriendo. Bueno, lo mismo que hablamos al principio de Angela Bassett, un personaje secundario que se robó el centro de atención de todo. Y fue tanto el apogeo de Popeye y la revolución que hizo Popeye que viraron la serie. Wow. Y hicieron entonces Popeye el Marino. Ahí comienza Popeye. Entonces Popeye comienza la historia de que ahí entonces sacaron a Hams y meten entonces el interés amoroso de Olivia y Popeye. Okay. Y ahí comenzamos lo que conocemos ya, la historia. ¿Y Cocolizo? Cocolizo es un niño que le llegó a Popeye en el... Se dice que era el hijo de Popeye no, porque ellos no era. Ahí voy, no. Era novio. Ellos eran novios, pero Popeye, Cocolizo fue un niño que llegó a donde Popeye, que se lo dejaron en la puerta. Entonces, al ser calvo, era Cocolizo. Entonces, en ese mismo trayecto entra Blutus o Brutus, como le queríamos llamar. Y entonces ahí comenzó el triángulo amoroso entre Olivia, Popeye y Brutus.
que todos conocemos que todas las odiseas de Popeye son en torno al amor de Olivia, de defender el amor de Olivia. Entonces, ¿qué pasa con Popeye el marino? Popeye en 1999 cumple 70 años de historia. El Paquito, el cómic, la tira cómica, aquella viñeta que veíamos en los periódicos. Y ahí es que se hace por primera vez un cómic que se llama El casamiento de Olivia y Popeye. Es decir, que históricamente, 70 años después, es que se casan Olivia y Popeye. Ay, ellos se casaron. Sí, en un cómic que se llama así mismo, La boda de Olivia y Popeye. Y esos cómics Son no- como no los únicos que se funcionan. casaron, porque después más nadie se casaba. No, se han casado mucho. Bueno, han tenido idilios amorosos, pero así como que de eso que matrimonio. conocemos. Para cerrar la historia. Bueno, no se cerró tanto porque hay otra. Ahí después de ese fue un cómic simbólico o emblemático para conmemorar el 70 aniversario de la creación del personaje. Pero ellos no se llegaron a casar. Que sí, en que el se casaron. sí, hay un cómic que se llama así, La boda de Olivia y Popeye. Yo creía que Bruto ese lo había boicoteado. Dame un también. momentito ahí, dame un momentito Perfecto. ahí. Parece, Hola, buenas. Hello. Se cayó. Aquí estoy viendo hablamos, una foto hablamos de Paquito. del perdóname, marino que Ámbar. inspiró a Popeye, Hola, ¿se parece? hello. Sí, fue. ¿Qué hay? Buenas tardes, solo para mujeres. Saludos. Hola, El chispero. dímelo. Aquí está el chispero, mi hermano. Adelante, dale, ¿Cómo chispero, estás? dale. Primero quiero saludar a Yeudi, que tenía mucho no lo saludaba. Saludos, Yeudi. Saludos, Hola. Chipero. Bueno, óigame, Yeudi, una pregunta. ¿Qué era, Dígame. ¿Qué era lo que fumaba Popeye? Porque él se ponía como loco. No No, fumaba a él nada. lo ponía loco, a él lo ponía comía loco la espinaca, era. Él no fumaba No era nada. él que No, fumaba. Que No lo realmente- sugiera, no lo que- sugiera. exacto. Hola, Que aló. eso tuvo un Buenas tardes, efecto soy la colateral Luna, ¿cómo y poco a estás? poco. Hola, le oigo. ¿Cómo estás? Bien. Salud, salud. Es la profe que te habla. Cuénteme, profe. Mire, yo sí era verdad que era una fanática de los cómics. Yo en mi pueblo, en Sabana Grande de Boyá, tenía una caja de cerveza llenecita Sí. y lo cambiaba a 10 centavos. ¿Costaban 10 Entonces, yo cheles? tengo- ¿Eran 10 cheles que costaban, Josefina? Sí. Sí, claro. 15. Que dicho sea compramos de 15. paso, era por número, o sea, eso no venía así a lo Sí. loco. Claro. No, por ejemplo, eso de Torombolo. Pero Archie, había Torombolo, uno que él Verónica. se había olvidado, que era de una señora que era bruja, que hacía una pócima. Hermelinda Hermelinda Linda. linda. Ah, eso tengo que buscar. Y eso no lo Aniceto conozco. Verduzco y Platanares. Lo voy a buscar, eso no lo conozco. Ahí fue Ay, que claro. comenzaron perdón, ahí empezaron las chapeadoras y Sí, perdóneme por el término, y las mujeres, la cirugía plástica empezaron ahí, y los colales, la primera vez que yo vi colales o tanga fue con las mujeres de Hermelinda Linde de Y Aniceto. había uno también que era el señor que se introducía como en el agua. En el agua. Aquaman. 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 No era Aquaman, no, que era el viejo Chanó. Ahí se Cuba lo Yang. Ah, ¿Quién pero ese es tiene que ver Miriam? con Mago Perdón. Mago, por ahí. No. Ay, ay. Gracias, profe. No, pero se Chanó, pero así no se tenía llamaba. novia, no tenía novia. Chano, acuérdate. era un papi. Era Andrés García. Andrés García Andrés lo García. personalizó Andrés García en la película. Y se Cuba lo Yang, Secu. que era su Pero Hermelinda su de amigo. Linda no tenía nada. Ella No, era ella era una bruja. bruja. Ella era una bruja y Y ella hacía unas le hacía unas pócimas pócimas para a las las mujeres mujeres que eran espectaculares, mi Exacto, y amor. entonces la hacía con la cinturita Y la nalgota y los senos. sí, como lo que tú ves ahora. Pero fíjate, yo supongo que no es la primera vez de esta sesión y que tú habrás hablado de la experiencia que nosotros hemos tenido con los paquitos, Con los y paquitos. cómo nos Ahí hicimos empezamos a leer. lectoras. Ahí empezamos a leer. Eso fue increíble, Claro. cómo aprendimos y fuimos adquiriendo el hábito de la lectura. Pero después de Popeye. Bueno, después de Popeye entonces vamos a hacer un salto ya un poco más contemporáneo. Y vamos a hablar de también otro cómics que marcó revuelo en la historia contemporánea, que se llama El marido de mi hermano. El marido de mi hermano. No había nacido. No, es contemporáneo, es contemporáneo. Es contemporáneo. Es Ya contemporáneo. estábamos lejos, ya estábamos. El marido de mi hermano es una historia LGTB que trata sobre un coreano que se muda a Canadá a vivir su vida fuera de su familia. Entonces, allí él conoce a un canadiense y se enamora. Pero, oh, sorpresa, el coreano muere. Y el canadiense le toca ir a Corea a decir gracias. Qué rico, a gracias, decir a Luis. Corea
que él murió, pero nadie conoce que ¿Cuál él, es el vínculo? que primero que era gay y que era su marido. ¿Qué pasa? Entonces resulta que tampoco él conocía nada de la familia del hermano, y resulta que el hermano tenía un hermano idéntico, un mellizo idéntico, y este tiene una niña. Entonces luego en los trámites de la muerte del niño, de la pareja y todo esto, se enamoran también la expareja del hermano y el hermano. Entonces es toda unas vicisitudes que pasan. Tienen 2 tomos. Kagame y Grengosu es el creador de esa caricatura. el marido de mi hermano. Sí, es una caricatura, un cómic contemporáneo, y que realmente ha tenido mucho impacto a nivel de incidencia social por el tema asiático y por el tema de la cultura LGTB. Pero tiene otro nombre. No, Ya el marido son de mi los hermano. mangas. Esos son. Sí, bueno, hablábamos en ocasiones anteriores de la diferencia de manga y cómics, que vendrían siendo lo mismo. Lo único es que uno en Occidente y otro en Oriente. ¿ya? Y la forma de, también la forma Ahora, de aquí dibujo. entre tú y yo, De dibujar. Yeudi, aquí Dígame. entre tú y yo, Yeudi, esos superhéroes eran como muy bandiditos. ¿Cuáles de No todos? se enamoraban. Desinquieto. Sí, no, muchos sí. En el caso particular de Fantomas, que era para delirar. Busca Sí. Fantomas. No, para sí, delirar por pero- Fantomas con pero un cuerpazo. Estaba Diana, pero él tenía mucho taco de ojo. Él miraba mucho. Claro, no, pero sí, lo hemos hablado. Y ustedes quieren otro más Y perversito. Superman y Lisa Lane. Bueno, vamos a hablar de Superman y Luisa Ley, pero que Cobra. Ah, el de las 7 armas. Cobra, Pero Cobra, esa mujer andaban también. Cobra terminaba todos sus episodios en un prostíbulo y lo veíamos en televisión nacional Sí. a las 3 de la tarde en el canal 11. Bastante Anda. pornográfico que era Es- Cobra. Exactamente. Anda. Bueno, entonces ahí entonces Oye, damos, a Joan que no. damos Sí. otro salto un poco más para atrás y hablamos del archiverso. El archiverso, porque también es un archiverso, es un universo compartido, hablamos que del idilio, del trío amoroso Trío. que tenía, bueno, ¿era un trío o no? ¿Era un trío? No, era un poliamor, Ah, porque era más de era un una, grupo de era gente. más de 2. Archie, ¿con Sí. quién? Verónica, Verónica. Betty y quién No, más? Betty no. Betty. Betty no. Sí, ¿Betty era Betty. su amiga? No. No. Betty realmente era. Betty era su Verónica archirrival. competía. No. Su archirrival. No. Betty. ¿Cómo fue? Tú sabes que eso pasa cada vez que Yeudi viene, que nos desmonta los santos. El gran amor de Archie. ¿Era Bueno, primero Verónica? partimos No, de. era Betty. Exacto. Primero partimos de Archie. Archie tampoco. Verónica era la mala. No, sí, bueno, sí, la amante. Más o menos. Sí. Exacto. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que Archie también con Archie pasó igual que con Popeye. Archie no fue una historia creada en Archie, sino fue una historia creada en lo que pasaban los adolescentes en ese tiempo, Época, ok. en esa época. Dentro de esos adolescentes estaba Archie. Entonces Archie igual tuvo tanto revuelo que le crearon una serie a él solo a Archie. Entonces, ¿qué pasa? El gran amor de Archie era Verónica. ¿Pero Verónica o Betty? Perdón, Betty. Betty, Entonces, claro. sabemos que Betty, el problema de Archie y Betty era el papá de Betty. Que como era rico, no quería que ellos estuvieran juntos, todo esto. Pero ¿qué pasa? Luego llegó una porrista, porque Betty era como la Poppy. No, la Poppy era La Poppy Verónica. era No, Verónica. Verónica era la cheerleader. Ah. Entonces Tenemos que volver a repasarlo. Vamos a Josefina. repasar. Nos quedamos con la idea que Verónica era la rica. No. Sí. Bueno, no, es que las dos tenían un estatus. Ok. Pero Verónica entre era la una y la wannabe. otra, Betty tenían, porque de hecho el papá de Betty llegó a ser político. Sí, político, gobernador. Exacto, de ok. Riverdale. Que ahora mismo ok. Hay una serie muy famosa. en Lo que era Netflix, guau 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 eran ellos. Archie Torombolo. Archie era Archie pobre. Torombolo. Ok. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Verónica tenía amores él tenía amores con las dos, pero ¿qué pasa? También llega otra, que era Shirley. Entonces, él tenía el trío, porque su novia Betty mangaba con Verónica, ¡Qué pero metía mano con Shirley. Pero ¿qué pasa? ¡Ya vuelvo! Bueno, Yeudi. Yeudi está con nosotros hablando y como de costumbre, nuestro paquitólogo, como de costumbre, cada vez que Yeudi viene, el tiempo nos resulta insuficiente. Entonces,
¿Quién más? Bueno, Había unos cómics como que competían con Archie, ¿no? No, realmente, porque Archie tuvo su tiempo y espacio. Ellos marcaron una época. Pero para terminar con Archie, que no se me vaya la Ay, idea. sí, pero había uno como un gato, que era como un gato, que tenían como una banda de música. Un gato. Don Gato y su pandilla. No. Había Don Gato una no tenía chica. nada. No. Ellos a veces manejo tocaban. Era el una gato. pandilla. Pero para ir mismo enlazar con Archie, después se reeditó el tema de Archie y se hizo entonces las aventuras de Archie ya adulto. Entonces, obviamente, él se quedó con Betty. Entre todas, se quedó con Betty. Entonces, ya de adulto, en las nuevas aventuras de Archie, él no está ni con Verónica ni con Betty, sino que está con Sabrina Spellman, que es Sabrina la bruja adolescente. Ok. Que ella es un personaje de Archie y ¿En serio? Sí. Y entonces de Archie le hicieron un spin-off que son las aventuras de Sabrina. Entonces actualmente la novia de Archie en los cómics es Sabrina Spellman. Y entonces existen los paquitos físicos. Los cómics, claro. Se compran entonces. Sí, claro. Existen de grapa y de pasta dura. Mientras más, si es de pasta dura, cuesta un poco más. Ay, Sí, pero Pero no me gusta, si yo lo vi. podemos hablar de Pequeña Lulú y Toby. No eran, es que son niños. eran niños y Es que Periquita. eran niños. Y Periquita eran Realmente, niños. contarlo como novios. No, eran está. niños. Era el Esa, club de niños, el club de niñas. Igual pero hay la como pequeña también entre las Lulú y Toby, Mafalda. sí, pero espérate. Pero eran niños, eran niños. Sí, pero fíjate, miren lo interesante de esto. Porque Josefina, existen- ten mucho cuidado. No, porque los no. muchachos ya están, los muchachos ya No, tienen suficiente con todos los santos que nos tumban. No. Lo que sucede es que en esa época, en la época de la pequeña Lulú y de Toby, justamente existen unas amistades que son especiales. A mí Sí, me claro. Sí, Entonces, eso sí. un poco también habla de la sexualidad infantil. Sí, pero Es interesante no había cómo tú lo ves. pero no había malicia. No, pero Tanibol, yo no estoy hablando de malicia, sino de esa atracción que puede existir Sí, es entre verdad. los niños, pero no con un contenido sexual, sino afectivo. Sí, pero No era un contenido erótico. Erótico, Sí, pero, afectivo, exacto, erótico, afectivo. Pero ahí mismo, si a eso nos vamos, entonces ahí también, bueno, también lo tenía, pero también ahí dentro de todo eso recae Candy. Porque Candy pasó todas esas no, etapas. no, que no Candy, vengas aquí a hablar Candy de ha Candy. tenido una serie. Para Yo mí ya no fue la veía primera Candy asesina en Candy. serie. Sí, la ¿verdad? primera Todos asesina en murieron. serie. Bueno, entonces ya otro superhéroe también, bueno, el superhéroe, la pareja icónica de los superhéroes, que es Lois Clark, Superman y Luis Lane. Ellos tuvieron recientemente, después de los Nuevos 52, que es el reinicio de toda la saga de DC Comics, de todo lo que conocemos ya no existe, sino que todo reinició ahí. Hay un cómics, una serie que se llama La boda de Lois and Clark, y entonces ahí relata lo que es la boda de ellos dos y el nacimiento de su hijo John. Ellos se van a vivir a Illinois y tienen una vida como pareja. Esto, claro, sacando de todos los idilios amorosos que tuvo Superman, con una Mujer Maravilla, con fulana, con fulana. Porque era inquieto, sí. Claro. Y entonces esto es un nuevo... ¿Inquieto o desinquieto? Un inquieto, nuevo muy comienzo inquieto. que se le dieron a los superhéroes, DC específicamente, y está el de Superman y Lois and Clark. Bueno, también otro muy importante es un cómic muy reciente, volviendo ya también a lo contemporáneo, que se llama En Camino. En Camino es un cómic español de Paco Hernández, que habla sobre una joven que está haciendo el camino a Santiago, y en el camino a Santiago entonces ella conoce a una persona con la cual se enamora y crea un vínculo muy especial. Son dos adolescentes jóvenes que van al camino y ahí se enamoran y ella consigue a su pareja, al hombre de su vida, su Joe Vera, y entonces ahí entonces tienen su idilio, y el cómic está un poco inconcluso, pero también da la apertura a que hay una próxima saga. Otro cómic también muy importante que habla del tema del amor contemporáneo se llama 7 lugares. Este cómic de los 7 lugares es de una pareja
con un niño, una pareja disfuncional, que ella decide dejarle la casa a él y ella pulga su mal de amor en 7 lugares donde estuvo con él. En su casa, en el parque. Déjame seguir leyendo a Susi. Ahí entonces ella termina con todo esto. Ella se da cuenta de que realmente él es el gran amor de su vida y se vuelve queda juntos. al lugar. Déjame seguir con Susi. Pégame tu Tengo vicio, teléfono ahí. mami. Hola, buenas. Hello. Buenas, Suela, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, yo sí leí Paquito, Suela. Todos. Mi madre. Yo, ¿tú te acuerdas? Usted no mencionó a Memín. No, porque. Memín Pinguín. Memín. Ay, y con Dorito y Yayita. Con Dorito. pero Pero Memín no tenía novia. No, Memín no tenía Memín no tenía novia. Memín no tenía novia. En Es este romántico. momento, en es este romántico. momento voy a intervenir como coordinadora de Solo para Mujeres. Es por parte, señores, porque ustedes saben que siendo Paquito, la biblioteca andante de 2 patas, No, dígase mi amor. Yeudi, No, hay mi que amor. darnos una semana de No, mi programación No, de es que no Sol. quedamos cortos realmente porque hacer una selección es Sí, muy, y entonces muy a las oyentas y a los oyentes lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo por categorías géneros y y géneros. categorías para poder hablar de todos. Gracias. Hoy fueron románticos. Claro, no, es que ya Muchísimas casi estamos gracias, andando en Chevy, febrero. querida. Pero de Memín. Estamos en febrero. Casi. Pero que Memín era un poco más una historia de bullying, del negrito, de. Sí, Bueno, pero ahora no tenía mismo novia, aparece tenía novia. eso y gracias, saltan gracias, las Yeudi. alanas. Te esperamos Ya, muy pero- pronto. Pero que tú te tienes que ir. Mira, Yeudi, búscate a Aniceto Verduzco Sí, y lo Platanares. lo tengo Se pendiente. llamaba así, Aniceto mexicanas, Verduzco esas- y Platanares son mexicanas, y esas Doña historias. Ermelinda Linda, muy fea. Esas ella. historias Tenía son una verruga en mexicanas. una pierna y una en la nariz, muy fea que era. Bueno, no estamos contando el multiverso de Disney, que muchas han estado en cómics y no lo tocamos. Wow. Porque esa ya es otras. Eso merece una historias. categoría aparte. Gracias, cariño. Doctora Luna, ¿qué es lo que se debe comer para